Lo último que recuerdo es parar en una gasolinera en Flagstaff, llenar el tanque del camión, comprar un café y volver a la carretera. Eran aproximadamente las 2 de la mañana y estaba exhausto. Me detuve en un arcén apartado, cerré todo con llave dentro y dormí en el asiento trasero. Solo eso. Me desperté con unos fuertes golpes en la ventana, el sol brillando en mi cara y un policía alumbrándome con una linterna. Me levanté confundido, abrí la puerta lentamente y me di cuenta que el lugar no era el mismo. No era Flagstaff Road. Era un campo abierto, un camino de tierra y sin puntos de referencia. El policía me preguntó si estaba bien y le dije que sí, aunque no entendía nada. Él miró seriamente y preguntó dónde estaba el otro hombre. Respondí que estaba solo. Frunció el ceño y dijo que 2 patrullas habían perseguido al camión durante unos 10 minutos después de que alguien que no coincidía con la descripción que figuraba en mi registro lo viera salir a toda velocidad de la autopista. Según la policía, vieron a un hombre de negro saltar de la cabaña en movimiento y correr hacia el bosque. Cuando me encontraron el camión estaba parado y cerrado desde dentro. Solo. Conmigo durmiendo en el fondo. Miré dentro de todo. Nada roto, nada forzado. La radio estaba apagada, el GPS indicaba una ruta que nunca tomé, kilómetros recorridos que no coincidían con mi récord. Y lo más extraño, había suciedad en la alfombra de la cabina. Tierra oscura, húmeda y pantanosa. Pero no ha llovido en los últimos días, y el lugar donde paré era puro asfalto. La policía registró el camión y no encontró nada. Solo preguntaron por el hombre de negro. Uno de ellos me mostró un boceto rápido basado en lo que vio, una figura alta y delgada, sombrero, chaqueta ajustada. No hay cara visible, parecía que no tenía sombra, comentó el oficial. Él se rió después. Pero no parecía una broma. Volví a la carretera, aún sin saber cómo. Durante días intenté comprender. Miré las cámaras del camión, estaban todas congeladas, solo un silbido y una imagen congelada. Como si el tiempo se hubiera detenido en algún momento de la madrugada. Pero desde ese día, algo ha cambiado. Empecé a tener desmayos. Perdí minutos, a veces horas, sin recordar lo que hice. El GPS marcaba caminos desconocidos, a veces volviendo a ese punto en tierra. Y cada vez veía una silueta oscura en el espejo retrovisor al costado de la carretera. Detener. Propiedad. Observando. Comencé a investigar, a hacer preguntas en foros, grupos de camioneros. Encontré otros informes similares. Personas que se despertaron lejos de donde durmieron. Conductores de camiones que juraron estar solos, pero fueron vistos acompañados por un pasajero de negro en las cámaras de peaje. Uno de ellos me envió una imagen borrosa, tomada desde la distancia, que mostraba un camión como el mío circulando por una carretera vacía. En el asiento del pasajero, claramente, una figura oscura. Cabeza girada hacia adelante. Hombros levantados, como si estuviera esperando. El conductor dijo que cuando vio la foto se sintió mal. No recordaba que hubiera nadie con él ese día. Pero reconoció el camión. Y el camino. Intenté olvidarlo. Pero el hombre de negro comenzó a aparecer en mis sueños. Siempre de la misma manera, parado en medio de la carretera, mirándome fijamente. A veces está dentro de la cabina, sentado en el asiento del pasajero, mirándome conducir. Otras veces, simplemente aparece en el espejo retrovisor, detrás de mí. Nunca habla. Nunca se mueve, solo mira. Siempre me despierto con el mismo sabor a óxido en la boca, con las manos sudorosas, como si hubiera estado sosteniendo el volante durante horas. Y lo más extraño es que a veces el camión cambia de posición durante la noche. Incluso bloqueado. Incluso sin ruido. Una mañana, me desperté en el asiento delantero. Motor encendido. Faros encendidos. Y en el tablero, un mensaje que nunca había visto antes: entrégalo. Pero no tenía ninguna carga.
No hubo punto de entrega. El cofre estaba vacío. Abrí la puerta lentamente y me di cuenta que el camino no tenía fin. Literalmente. Miré hacia atrás y solo había niebla. Adelante, oscuridad. Fue como si estuviera fuera del mundo. Atrapado en un lugar que solo existía para mí. Regresé al banco e intenté dar marcha atrás. Nada. La marcha no respondió. Hasta que la silueta apareció de nuevo. En el espejo. Cerca. Como si estuviera dentro del camión. Desde entonces, dejo la cabina con la luz encendida. Solo conduzco durante el día. Y aún así, a veces veo su reflejo. Siempre de un vistazo. Siempre cuando estoy más cansado. Y sé que en algún momento volveré a dormir en el lugar equivocado. Me despertaré en otro momento. O no despertar más. Y alguien verá pasar el camión solo. Con una figura oscura en el asiento del conductor. Y quizá piensan que soy yo. Pero no será así. Será él. Porque una vez que el hombre de negro entra, no sale. Hubo una noche en que pensé que era el final. Me desperté en movimiento, el velocímetro marcaba 110. El camión cruzaba una carretera que nunca había visto antes, rodeado de árboles torcidos, como si huyeran de la luz de los faros. En el asiento del pasajero, él. Propiedad. Demasiado alto, como si no cupiera allí, pero no inclinó la cabeza. Sentí que mi estómago se hundía. Intenté mover el volante, el freno, nada respondió. La radio crepitó y, de fondo, una voz repetía, «¿Aceptaste? ¿Aceptaste?» No sé cómo regresé. Solo recuerdo haberme despertado parado en una gasolinera, con el motor apagado y con una nota en el tablero. Papel amarillento, escritura con carbón, otro viaje. Ahora, a veces veo otros camioneros que tienen el mismo aspecto que yo. Gente que parece saber. Eso no comenta. Eso evita los espejos. Esto bloquea el camión desde dentro incluso en gasolineras iluminadas. Uno de ellos un día me miró y me dijo, sin que yo dijera nada, él también dio al tuyo, ¿verdad? Simplemente negué con la cabeza. No hace falta decir nada más. Nos reconocemos unos a otros. Es la mirada de alguien que ya ha visto al hombre de negro. De alguien que ya no sabe si conduce o es conducido. Lo peor es que ya no es solo el camión. Soñé con él en mi puerta. En el pasillo de un motel. En reflexiones que no deberían estar ahí. Su presencia parece extenderse, como una sombra que crece lentamente. Y cuando aparece en mis sueños ahora, sonríe. Una sonrisa fina, demasiado larga, como si el rostro se estirase. Como si supiera que el tiempo se acababa. Que la próxima vez que duerma, tal vez sea la última vez que me despierte siendo yo mismo. Así que, si un día te despiertas en un lugar que no reconoces, incluso con la camioneta cerrada, incluso con todo bien, mira el espejo. Pero no por mucho tiempo. Porque si ves algo detrás de ti, inmóvil, demasiado alto para ser normal, vestido de negro de la cabeza a los pies, no reacciones. No digas nada y lo más importante, no lo mires fijamente. Porque si cree que te diste cuenta, toma el volante. Se suponía que sería simplemente otra entrega de rutina en Kansas, pero esa noche, el clima tomó un giro absurdo. Los rayos empezaron a caer cada 10 segundos y la radio solo captaba estática. Ya me había enfrentado a mucho en el camino, pero esa tormenta era diferente. Había un silencio entre los truenos que era perturbador, como si el sonido tuviera miedo de llenar el vacío. La visibilidad era casi nula. Los relámpagos cruzaban el cielo de un lado a otro, pero ninguno parecía alcanzar el suelo. Como si se retorcieran dentro de las nubes. Fue entre esos destellos que lo vi por primera vez. Una luz intensa, blanca, casi azulada, moviéndose detrás de las nubes. No fue un rayo. No parpadeó.
Se deslizó en línea recta, luego hizo curvas perfectas, sin ruido, sin explosión, sin un destello de impacto. Y luego, desapareció. Luego volvía a aparecer en otro punto, siempre detrás de las nubes. Pero todo el cielo se iluminó como si estuviera amaneciendo. Disminuí la velocidad, apagué la radio y me quedé mirando. El aire estaba cargado de electricidad, la piel de sus brazos se erizaba incluso con la ventana cerrada. La luz parecía seguirme. De repente, dejó de llover. De la nada. Como si alguien hubiera accionado un interruptor. Un segundo era una tormenta con fuertes vientos laterales y truenos que desgarraban el cielo, y al siguiente, silencio absoluto. Ni una gota. El vaso está seco. Las nubes seguían allí, oscuras, pesadas, pero estáticas. Y la luz seguía moviéndose, ahora más lenta, como si estuviera escaneando la tierra. Me sentí un poco mareado, sentí presión en la frente y tuve un dolor de cabeza muy localizado detrás del ojo derecho. Todo el camión parecía vibrar, incluso con el motor en ralentí. Pensé en filmarlo, pero mi teléfono se congeló. La pantalla se congeló, e incluso después de apagarla, no volvió a encenderse. El reloj del tablero también está atascado. 2:41, lo miré sin entender si estaba despierto. En uno de los destellos, la luz descendió rápidamente, en línea recta hasta tocar la línea del horizonte. Por un segundo, todo el piso brilló. Y entonces, todo se volvió oscuro. Oscuridad completa. Sin luna, sin estrellas, sin faros. Una especie de oscuridad que parecía morder, que parecía viva. La sensación era de estar dentro de algo. Y luego, desapareció. Como si nunca hubiera estado allí. Y en ese mismo instante, el sonido regresó. La radio crepitó. El motor hizo un ruido de clic. La tormenta ya no existía. Me quedé allí unos minutos intentando comprender qué había pasado. El GPS no respondía. Los mapas habían desaparecido, solo apareció una pantalla blanca con un punto rojo fijo. Sin camino, sin referencia. Intenté llamar a la base, pero el teléfono seguía bloqueado. Cuando por fin logré poner el camión en movimiento nuevamente, noté algo extraño, todo a mi alrededor parecía más limpio. Como si una onda de presión hubiera pasado y barrido la vegetación, las marcas viales, incluso los postes lucían diferentes, demasiado alineados. No había suciedad. No había ningún animal. No hay pájaros. No hay sonido. Caminé durante unos 30 minutos sin ver otro coche. El camino parecía más largo de lo que recordaba. Y entonces vi un resplandor delante. Pensé que era otro camión, pero estaba demasiado bajo. Al acercarme vi que era un coche parado al arcén, con las puertas abiertas. Vacío. Los bancos todavía están calientes. La radio dejó de sonar. Pero no había nadie alrededor. No hay huellas, ni señales de lucha. Solo el coche estaba allí, abandonado. Tomé el número de matrícula, lo registré en mi mente y continué. Pero miré por el espejo retrovisor y por un segundo pensé que vi una figura parada justo al lado del auto, mirándome. Los siguientes días fueron extraños. Cada vez que le contaba a la gente lo que veía, miraban hacia otro lado. Uno de los chicos de la base dijo, no te metas con eso. A veces lo que surge en la tormenta no es de aquí. Busqué en internet, en foros desconocidos, en grupos de radio antiguos. Y encontré otros informes. Luces moviéndose contra el viento. Tormentas que desaparecen sin razón. Conductores de camiones que amanecen parados en lugares donde no deberían estar. Uno escribió, la luz llega cuando el camino deja de tener sentido. Esto ha estado en mi mente durante días. Ahora, cada vez que llueve, espero. La radio cambia de frecuencia por sí sola a veces. He visto el reloj congelarse otra vez. He visto el cielo aclararse sin motivo alguno, incluso sin relámpagos.
Y una noche, vi la luz en el espejo retrovisor, lejana, pero acercándose lentamente. Me desmayé por unos minutos y me desperté y encontré el camión detenido. Todo intacto. Pero había marcas de quemaduras en el asfalto. Y la hora, por supuesto, está fijada en las 2:41. Siempre ese número. Como si fuera el momento en el que algo se quedó atascado entre los segundos. Como si hubiera alguien o algo intentando regresar. Después de un tiempo, dejé de intentar comprender. Acabo de empezar a escribirlo. Cada apariencia. Cada corte de energía. Cada momento la luz aparecía de nuevo, aunque estuviera muy lejos. Descubrí que nunca repite la misma ruta, sino que siempre aparece entre 2:38 y 2:41. Como si estuviera atrapada en ese espacio, intentando mostrarse. Una de esas mañanas tempranas, aparqué a propósito en un punto alto, dejé todo apagado y esperé. La luz apareció de nuevo, pero esta vez, se detuvo. Quedó suspendido en el horizonte. Y por primera vez sentí algo observándome desde dentro de ella. Como si hubiera ojos allí. Y como si esos ojos supieran quién era yo. Desde entonces, algo ha cambiado en mí. Entiendo cosas que antes no entendía. Frecuencias en los sonidos de radio. Patrones en fallas de GPS. A veces pienso que no fue solo la tormenta la que paró ese día. Creo que algo se me pasó. Algo me llamó la atención. Porque los días que aparece la luz, el camión actúa de forma diferente. La cabina se congela. El panel parpadea. Y el espejo muestra distorsiones que no existen. Hubo una vez que miré la carretera y parecía nueva. Como si acabara de ser construido. Las pistas aún brillaban. Pero antes no había ningún camino. Hay noches que sueño con la luz. En el que la veo descender a la tierra y tirarme. No con violencia, sino con firmeza. Y lo haré. Siempre me despierto sintiéndome como si hubiera estado ausente, como si algo hubiera estado conduciendo en mi lugar por un tiempo. He pensado en parar, vender el camión, desaparecer. Pero sé que no sirve de nada. Porque la luz siempre encuentra el camino. Encuentra siempre el asfalto. Y cada vez que el cielo se cierra y la lluvia empieza a golpear el parabrisas, sé que ella volverá. ¿Quién intentará mostrarse de nuevo? Eso intentará llevarme, de una vez por todas. Así que si estás en la carretera durante una tormenta y el cielo se despeja sin truenos, no te detengas. No intentes filmar. No intentes entender. Porque no todo lo que brilla quiere ser visto. Y algunas luces, cuando miran hacia atrás, nunca olvidan quién las vio. Era medianoche, alrededor de las 3, y yo estaba conduciendo por un tramo desierto de la US 191 en Arizona. Llovía levemente y la niebla dificultaba mucho la visibilidad. Fue entonces cuando vi la figura al costado del camino, debajo de una capa, con el brazo extendido. Nunca me detengo a dar un paseo, especialmente en mitad de la noche. Pero había algo en su mirada, incluso desde lejos, que me hizo frenar. Entró sin decir nada, simplemente sintió y se sentó en el asiento del pasajero. Lo curioso es que estaba seco. Ni una gota de lluvia sobre la ropa, incluso con el tiempo que hacía. Durante el viaje habló poco. Dijo que solo necesitaba que lo llevaran a la siguiente gasolinera. La voz era baja, como la de alguien que estaba demasiado cansado para hablar. Su rostro era común y corriente, sin afeitar, de aspecto apagado pero no amenazante. Lo que me molestó fue el silencio. Un silencio que no era incómodo, era denso. El tipo de silencio que parece absorber el aire. Seguí conduciendo, prestando atención, pero poco a poco comencé a sentir que su presencia llenaba demasiado la cabina. Como si ocupara más espacio del que mostraba el cuerpo. Después de unos 30 minutos, miré y, ya no estaba allí. Simplemente desapareció. No hay sonido, no se abre la puerta, no hay señal.
El banco aún conservaba la marca del cuerpo. La puerta todavía estaba cerrada desde dentro. Me quedé allí, sin aliento, sin saber qué pensar. Detuve el camión y salí para mirar alrededor. Nada. No había huellas, ni rastro de lo que había dejado. El suelo estaba mojado, pero al lado de la puerta, seco. Como si nadie hubiera puesto un pie allí. Como si nunca hubiera existido. Fui a la gasolinera más cercana y pregunté si alguien había visto a un hombre con gabardina esa noche. El empleado de la gasolinera se quedó congelado. Él le preguntó cómo era. Lo describí. Se puso pálido y dijo, un tipo igual murió en esa carretera hace unos 8 años. Dijo que se llamaba Caleb y que lo atropellaron en la madrugada mientras intentaba hacer autostop durante una tormenta. Desde entonces, muchas personas han informado haberlo visto, haberlo detenido en el mismo lugar o haber subido a automóviles que luego estacionaron vacíos. Eso me dejó congelado. Porque sabía lo que había visto. Y yo sabía que él estaba allí, sentado en mi camioneta. Aunque nadie más lo crea. En los días siguientes intenté olvidar. Me convencí de que quizás me había quedado dormido, lo había imaginado, me había confundido. Pero la evidencia estaba allí. El asiento arrugado, la marca del cinturón de seguridad tirado, incluso el olor a ropa mojada que quedó en la cabina. Y lo más extraño, cada vez que pasaba de nuevo por ese tramo, la radio crepitaba. Solo en este punto. Y a veces susurraba algo que sonaba como gracias. Siempre muy bajo, casi imperceptible. Empecé a pensar que era el viento, o la estática, pero cada vez que pasaba, sentía el mismo frío en el pecho. El mismo vacío extraño. Una mañana decidí volver a parar en el mismo lugar. Estaba seco, no había niebla. Detuve el camión, apagué todo y esperé. Solo el sonido del motor enfriándose, el viento pasando afuera. Y entonces, de la nada, vi la figura caminando al costado del camino, viniendo del mismo lugar que antes. La misma capa, el mismo caminar lento. Cuando se acercó, se detuvo y me miró directamente. Los ojos no reflejaban nada. Sin luz. Como si fueran agujeros. Él no dijo nada, simplemente se quedó allí parado. Hasta que poco a poco desapareció. Como si se hubiera evaporado. Después de eso, comencé a tener sueños sobre él. Siempre el mismo escenario, el camión en movimiento, él sentado a mi lado, mirando hacia adelante. En el sueño nunca digo nada, simplemente conduzco. Pero siempre me despierto sintiéndome como si hubiéramos hablado. Que me dijo algo. Pero nunca recuerdo qué. Una vez me desperté con una frase escrita en el tablero de instrumentos empañado de la cabina, solo quería volver a casa. Yo no escribí eso, no había manera. Y, sin embargo, estaba allí. Como si alguien hubiera usado el vapor de mi propio aliento para dejar un mensaje. Desde entonces, dejo una botella de agua y una manta en el asiento del pasajero. Parece una tontería, pero me da paz. Como si de alguna manera estuviera cumpliendo una parte de lo que él necesitaba. Todavía paso por ese tramo, pero ahora la radio ya no suena. A veces oigo un suspiro. Una presencia ligera. Y por alguna razón, ya no me asusta. Creo que tienes almas que solo quieren un último viaje. Un último momento de compañía. Y a veces, la carretera es el único lugar donde todavía existen. Hubo una última vez que sentí que él realmente estaba allí. Una noche tranquila, cielo despejado, todo normal. Estaba pasando por el mismo tramo cuando noté que el peso de la cabina había cambiado. Como si alguien se hubiera sentado lentamente en el asiento del pasajero. No miré la hora. Simplemente respiré profundamente, mantuve la vista en la carretera y seguí conduciendo. La presencia era ligera, pero clara. Y cuando la radio silbó durante 2 segundos y luego volvió a la normalidad, lo supe. Él estaba allí. De nuevo. Ni para asustar, ni para presumir.
solo para estar allí. Como si ese también fuera su camino. Esa noche, cuando paré a descansar en una gasolinera, el banco estaba ligeramente caliente. El cinturón tiró. Y una marca sucia en la alfombra, como si una bota mojada hubiera resbalado sobre ella. No dije nada, me quedé sentado allí en silencio. Y por alguna razón, sentí una calma que no había sentido en años. Desde entonces nunca más apareció. Ninguna imagen, ningún susurro, ninguna señal. Como si en ese último viaje realmente hubiera llegado a su destino. Como si por fin hubiera vuelto a casa. Pero a veces, cuando la niebla se cierra al amanecer y el silbido de la radio se mezcla con el ruido de la carretera, todavía miro el asiento de al lado. Nunca tienes a nadie. Pero por un segundo parece que sí. Y eso es lo que me mantiene en marcha. Porque el camino no es solo asfalto. Ella guarda cosas. Historias. Gente. Y, a veces, lleva consigo a quienes ya no pertenecen a ningún lugar. A veces somos simplemente los conductores de un viaje que comenzó antes del nuestro. Así que, si alguna vez veis a alguien parado al costado del camino, con un abrigo viejo y una mirada perdida en los ojos, deteneos. Quizás solo necesita una última opción. Y tal vez, por extraño que parezca, seas tú quien lo tome. Aunque ya se haya ido. Eran alrededor de las 2:30 de la mañana cuando vi algo extraño en el asfalto, justo en medio de la carretera. Me encontraba en el tramo entre Clovis y Fort Sumner, Nuevo México, un lugar que ya de por sí estaba aislado. Disminuí la velocidad inmediatamente, pensando que era un animal muerto, tal vez un ciervo. Pero había algo mal con la forma. Era largo, pero no era cuadrúpedo. No fue natural. Detuve el camión, encendí las luces de emergencia y salí con la linterna. El viento era helado y el aire demasiado quieto para una noche como esa. Ya había sentido miedo en la carretera antes, pero en ese momento mi cuerpo me advirtió que no diera otro paso. Pero fui. Lentamente, linterna al frente. Cuando me acerqué, comprendí lo que estaba viendo. Era un cuerpo. De personas. O lo que queda. No tenía piel, era como si le hubieran dado la vuelta. Sin cabeza. Y la forma en que estaba dispuesto, como si lo hubieran dejado allí a propósito, en el centro exacto de la pista. No había sangre alrededor. Nada. Solo el cuerpo seco, como un trozo de carne dejado pudrir. Giré con la linterna, tratando de averiguar si era una trampa, si había alguien más alrededor. Y entonces vi los ojos. Primero una pareja. Luego 3, 5, 8. Ojos brillantes a los lados del camino, en la oscuridad. Altura media, como alguien agachado. Pero ellos no parpadearon. No se movieron. Ellos simplemente observaron. El haz de luz de la linterna no llegaba bien, y cada vez que intentaba enfocar, parecía que se alejaban un poco, lo suficiente para quedar fuera de alcance. Mi instinto me dijo que corriera. Para volver a subir al camión y salir de allí. Pero me quedé congelado. Sentí un nudo en el estómago y un sabor metálico en la boca, como si hubiera mordido aluminio. Los ojos todavía estaban allí. Estudiándome. Cuando finalmente logré moverme, corrí de regreso al camión. Cerré todo con llave y arranqué el motor con mano temblorosa. Pero antes de dar marcha atrás, miré por el espejo retrovisor. El cuerpo todavía estaba allí. Pero ahora, había algo a su lado. Una silueta agachada. Grande. Con brazos demasiado largos para el tamaño del cuerpo. Como si inspeccionara lo que quedaba. Y por un segundo, ella giró su rostro hacia mí. Una cara que no era humana. Sin piel. Solo músculos y dientes. Y los ojos, lo mismo que la oscuridad. Brillante, inmóvil. Y me miró como si supiera que lo había visto. Me fui con el camión sin mirar nada más.
El sonido de los neumáticos sobre el asfalto parecía más fuerte de lo debido, como si el silencio a su alrededor se hubiera intensificado. Las luces de la carretera fueron devoradas por la oscuridad detrás de mí, como si algo estuviera borrando el camino. Y lo más extraño, durante casi 10 kilómetros no vi ninguna señal de animales, de personas, ni de vida. Solo un camino recto y oscuro, y un frío que parecía venir del interior del camión. La radio se encendió sola, silbando, y luego se quedó en silencio. No se captaba ninguna frecuencia. Como si ese tramo hubiera quedado aislado del resto del mundo. Cuando llegué a una gasolinera que estaba más adelante, le conté al empleado lo que vi. Me miró con una cara que no era de asombro. Fue una época de reconocimiento. Dijo que no era la primera persona que aparecía allí hablando de un cuerpo sin piel en esa carretera. Habló en voz baja, como si no quisiera que los demás oyeran. Dijo que el sheriff local ya había sido llamado 3 veces para ver lo mismo, siempre en la misma zona, siempre en el mismo estado del cuerpo. Y cuando regresan más tarde, no hay señales de nada. Sin sangre, sin marcas de frenos. Solo huellas, pero no de personas. Como si algo se estuviera arrastrando. Después de eso comencé a soñar con los ojos. Al principio, solo los vi observándome. Entonces comencé a ver el cuerpo. A veces soy yo quien mira a otros, soy yo el que está en el suelo. Y hay noches en las que me despierto sintiéndome como si hubiera estado conduciendo durante horas, incluso sin levantarme de la cama. La radio del camión vuelve a funcionar, pero ahora, entre estaciones, capta un sonido que parece respiración. Lento, pesado. Como si alguien estuviera siempre cerca, escuchando. Y me he despertado 2 veces con arañazos en la puerta del lado del pasajero. Siempre 3 marcas paralelas. Siempre en el mismo lugar. Ahora evito esa sección. Tomo rutas más largas, pago el precio del diésel, pero ya no voy allí. Pero a veces, incluso desde lejos, veo ojos en el bosque. En otros estados, en otras carreteras. Como si me reconocieran. Como si esa mirada, esa cosa, hubiera dejado su marca en mí. Y siento que un día voy a tener que regresar. Como si fuera parte de un ciclo. Porque el camino no olvida. Y lo que el camino muestra una vez, un día lo exige de vuelta. La semana pasada, un colega me llamó en mitad de la noche. Estaba pálido, nervioso. Dijo que vio algo extraño cerca de Fort Sumner. Le pedí que lo describiera. Habló de un cuerpo sin piel. De los ojos en el arbusto. Y una gran figura agachada. La misma historia. Mismo lugar. Incluso siento escalofríos en la espalda. ¿La diferencia? No pudo salir rápidamente. Dijo que el objeto se acercó al camión. Que oyó los clavos arañando la puerta. Dijo que por un segundo pensó que se iba a abrir. Pero no se abrió. Él simplemente se quedó allí, respirando. Como si quisiera que él supiera que podía hacerlo. Pero él decidió no hacerlo. Esto me hizo sentir enfermo durante días. Porque ahora sé que no fui solo yo. Que no fue un delirio, ni un susto. Es real. Ahí está. Espera. Y parece que cada vez que alguien lo ve, se hace más presente. Más atrevido. Como si ganara fuerza con cada testigo. Mi colega también empezó a soñar. Dijo que huele a carne podrida en el camión, aunque todo está limpio. ¿Quién ha visto unos ojos reflejados en la carrocería por la noche, incluso sin nada alrededor? Y sientes que en algún momento las cosas encajarán. La carretera entre Clovis y Fort Sumner permanece abierta. Por allí pasan conductores todos los días. Pero quién sabe, evítalo. Y los que no lo saben, bueno, algunos nunca llegan a su destino. Ya le encontraron un camión vacío, con el motor en marcha y las luces encendidas, pero sin conductor. Y una marca en el asfalto, un círculo quemado, como si algo caliente hubiera caído allí.
Yo también lo he visto. Y desde ese día, sé que por mucho que lo evite, tarde o temprano volveré a ese punto. Ya sea por elección, por fallo mecánico o atracción. Así que, si estás en la carretera y ves algo tirado en el asfalto, aunque parezca un animal, piénsalo 2 veces antes de bajar. Si comienzan a aparecer ojos en el arbusto, no los mires. No lo dudes. Vuelve al camión. Porque lo que vive allí, no caza por hambre. Caza por presencia. Y una vez que lo ves, él te ve a ti también. Y nunca lo olvides. Eran alrededor de las 2 de la mañana, en un tramo vacío de la enero de 10 en Texas, y estaba casi en mi límite. Había estado conduciendo sin parar durante horas, por una carretera interminable, solo se oía el sonido del motor y los faros atravesando la oscuridad. Fue entonces cuando lo vi. Un niño. En medio del camino. Solo. Pequeña, debía tener unos 5 o 6 años, vestía un suéter de color claro que contrastaba con el asfalto negro. Estaba de espaldas, inmóvil. Disminuí la velocidad inmediatamente y toqué la bocina, pero ella ni siquiera se movió. El corazón se aceleró. Me detuve a un lado de la carretera y salí, corriendo hacia ella, pensando que encontraría una familia cerca, un auto accidentado, cualquier cosa. Pero cuando me acerqué, no había nadie más allí. El niño está desaparecido. Literalmente. Sin rastro, sin huella. Solo silencio. Regresé al camión con una sensación horrible, como si hubiera dejado algo atrás. Lo cerré todo y continué mi camino, tratando de convencerme de que había visto algo en mi cabeza. Pero unos minutos después, empezó. Primero, un sonido ligero, casi imperceptible. Una pequeña risa. Infantil. Viniendo desde el interior de la cabina. Pensé que la radio estaba captando interferencias, así que la apagué. El sonido continuó. Esta vez, más fuerte. Como si hubiera alguien escondido detrás del asiento del pasajero. Me detuve de nuevo, salí, abrí las puertas, revisé todo. Nadie. Pero la risa todavía resonaba, incluso sin fuente. Volví a ponerme al volante y comencé a conducir con las manos sudorosas. Y entonces, de la nada, todas las luces de la cabina parpadearon. El tablero se congeló, el velocímetro se puso a 0. En el espejo retrovisor interior, vi algo moviéndose en el asiento trasero. Me giré para mirar. Nada. Pero cuando me miré de nuevo al espejo, había una pequeña mano. Una mano pequeña e inmóvil, como si alguien estuviera acostado allí atrás. Cerré los ojos instintivamente, respiré profundamente y cuando los volví a abrir, el espejo estaba limpio. Pero el olor en el aire ha cambiado. Fue dulce. Demasiado dulce, repugnante. Como caramelo derretido mezclado con algo podrido. Continué el viaje intentando mantener la calma, pero las risas volvían a intervalos. A veces más ligero, otras veces como una carcajada, algo mecánico. Y luego, en una curva pronunciada, la radio se encendió sola, aunque no estaba conectada a nada. Comenzó a sonar una canción infantil. Esas viejas cajas de música. Y en medio de la canción, una voz delgada repetía, "Te encontré", varias veces. Te encontré, hasta que la estática se apoderó de todo. El sonido se hizo tan fuerte que tuve que arrancar la radio del tablero. Pero la voz continuó. Ya no dejé ningún lugar específico. Parecía que surgió de la nada. Después de eso, comencé a ver su silueta en los lugares más inesperados. Reflejado en las señales de tráfico, en las ventanas de las gasolineras cerradas, incluso en las carrocerías de los camiones que pasaban a mi lado. Siempre quieta, siempre con ese vestido ligero. Y la cara, nunca llegué a verla. Siempre girado o borroso, como si algo no lo dejara. Una mañana me desperté con la camioneta apagada, estacionada en un lugar al que no recordaba haber llegado.
El GPS mostró un camino secundario sin nombre y el único sonido era una risa, que ahora parecía venir del interior del tablero. Un día, en un último intento por comprender, hablé con el empleado de una gasolinera de la carretera. Era un hombre mayor, con los ojos hundidos, y parecía haber visto mucho. Cuando mencioné al niño, se quedó en silencio. Luego dijo, eso no es un niño. Nunca lo fue. Dijo que hace muchos años una niña fue atropellada en ese tramo de carretera por un camionero ebrio. El cuerpo nunca fue encontrado, solo su pequeño zapato, tirado en el bosque. Desde entonces, los conductores han informado haberla visto detenida en el carril. Algunos se desvían y pierden el control. Otros, como yo, nos detenemos. Y ella entra. Después de eso, comencé a notar que la risa solo se producía cuando pasaba por zonas oscuras y sin iluminación. Como si se alimentara de la oscuridad. Hubo una noche en que sentí que algo tiraba ligeramente de mi camisa. Como un niño intentando llamar la atención. Pero estaba solo. Absolutamente solo. Encendí todas las luces, conduje con las luces altas encendidas y, aún así, no sirvió de nada. Su presencia estaba allí. Y lo más inquietante es que, una de esas madrugadas, encontré un trozo de papel arrugado en el suelo de la cabaña. Era un dibujo. Realizado con lápices de colores. Un camión. Y junto a él, dos figuras tomadas de la mano. Uno de ellos es pequeño. El otro, con mi gorra. Desde entonces nunca volvió a hablar. Pero nunca volvió a salir. La risa cesó, los reflejos desaparecieron, pero el sentimiento permaneció. Conduzco con la certeza de que no estoy solo. Siento cuando se mueve detrás de mí, cuando cambia la temperatura. Y sé que en algún momento ella querrá algo más que simplemente acompañarme. Querrás parar. Querrás quedarte. Y luego, no sé qué pasa. Solo sé que el camino me dio un pasajero que no pidió que lo llevara. Y ahora ya no quiere bajar más. Intenté bendecir la cabaña, colgar un crucifijo, usar incienso e incluso pedí a un pastor que orara conmigo por teléfono. Nada ha cambiado. No parece que esto la asuste. Él parece indiferente. Como si estuviera más allá de estas cosas. Lo que me asusta es que últimamente han empezado a aparecer otros niños en mis sueños. Nunca juntos. Siempre solo, siempre distante. Pero mirando. Pequeñas siluetas en el horizonte. Siento como si ella estuviera llamando. Como si quisiera compañía. Como si hubiera abierto una puerta por accidente y ahora ya no puede cerrarse. En algunos tramos, especialmente cerca de donde empezó todo, la cabina se congela. El panel falla. Y el sonido de una caja de música se reproduce durante unos segundos, de la nada. Ya no duermo en la carretera. Me quedo en moteles, duermo poco y sueño menos. Pero a veces, me despierto y veo pequeñas huellas en el suelo del dormitorio. Como huellas polvorientas de pies desnudos que van desde la puerta hasta la cama. Y desaparecer allí. Miro por el espejo retrovisor todo el tiempo. Porque de vez en cuando aparece. Por un segundo. Mirar. Y desaparecer. Como para comprobar si todavía lo tengo. He pensado en dejarlo todo. Entrega el camión, vete lejos. Pero ¿qué pasa si eso es lo que ella quiere? ¿Qué pasa si la carretera es el único lugar donde puede quedarse? Quizás parar sea peor. Quizás el movimiento la mantiene distraída. Quizás, mientras sigo viajando, ella simplemente observará. Pero tengo miedo del día en que ya no quiera mirarme más. Querrás guiarme. Hazme ir a donde ella quiera. Porque siento que tiene un lugar. Un punto final. Y ella sabe dónde está. Y él solo está esperando el momento adecuado para llevarme allí. Así que, si estás en la carretera al amanecer y ves a un niño solo en el asfalto, no te detengas. No toques la bocina. No llames.
porque a veces aquello que parece necesitar ayuda, solo intenta entrar. Y una vez que entra, nunca sale. Nunca más.